La enseñanza bíblica sobre la creación del ser humano revela un misterio profundo: fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, portadores de atributos que reflejan su carácter y su gloria. Esta verdad no es un concepto abstracto, sino el fundamento de nuestra identidad y misión en el mundo. La Escritura nos muestra que inteligencia, amor, justicia, misericordia, santidad, sabiduría y creatividad no son simples cualidades humanas, sino dones divinos que nos fueron conferidos para vivir en comunión con Él y para manifestar su presencia en la vida cotidiana. Comprender y aplicar estos atributos es el camino para que nuestra existencia se convierta en testimonio vivo de la obra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El relato de la creación nos muestra que el ser humano fue formado con una dignidad única: reflejar la esencia de Dios en su capacidad de pensar, sentir y relacionarse. Esto significa que atributos como la inteligencia, la creatividad, la justicia, el amor y la misericordia no son simples cualidades humanas, sino dones divinos que nos fueron conferidos para vivir en comunión con Él y con los demás. Recibirlos implica reconocer que no son fruto exclusivo de nuestro esfuerzo, sino participación en la vida de Dios, y entenderlos como un llamado a ejercerlos con responsabilidad, reflejando su carácter en nuestra vida cotidiana. Aplicarlos, entonces, es vivirlos de manera práctica: amar como Dios ama, ser santos como Él es santo, actuar con justicia en nuestras decisiones, mostrar misericordia en nuestras relaciones y usar la inteligencia y creatividad para construir y no destruir. Cada atributo compartido es una invitación a encarnar la imagen divina en lo concreto, en la familia, en la comunidad y en la iglesia. Así, la semejanza con Dios no se queda en una idea abstracta, sino que se convierte en un estilo de vida que manifiesta su presencia en nosotros. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Este pasaje reafirma que la semejanza con Dios es constitutiva de nuestra identidad: no somos producto del azar, sino portadores de atributos que reflejan su ser. En el hombre se manifiestan la inteligencia, la capacidad de amar, la creatividad y la justicia como huellas de la vida divina. Recibirlo significa reconocer que nuestra humanidad está marcada por un origen santo y que cada facultad, pensar, sentir, crear, decidir, es un regalo que nos conecta con el Creador. Esto implica verlos no como simples cualidades naturales, sino como participación en la vida de Dios, que nos distingue de toda otra criatura. Por esto debemos vivir de manera consciente esa semejanza: amar con entrega, actuar con justicia, mostrar misericordia en nuestras relaciones, cultivar la santidad en nuestras decisiones y usar la creatividad para edificar. Cada atributo compartido se convierte en una responsabilidad: no basta con poseerlos, debemos ejercitarlos en la vida diaria. Así, la semejanza con Dios se traduce en un estilo de vida que refleja su carácter y honra su propósito en nosotros. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo recuerda que la nueva vida en Cristo implica asumir una identidad renovada, marcada por atributos que reflejan directamente el carácter de Dios. El ser humano, creado para vivir en justicia, santidad y verdad, recibe estos dones como parte de su restauración espiritual. Recibirlos significa abrir el corazón a la obra transformadora de Dios, entendiendo que no son fruto de la disciplina humana aislada, sino participación en la vida divina que nos capacita para vivir conforme a su voluntad. Aplicarlos implica dejar que esos atributos se traduzcan en acciones concretas, practicar la justicia en nuestras decisiones, vivir la santidad en nuestra conducta diaria, y reflejar la verdad en nuestras palabras y relaciones. Así, la semejanza con Dios se convierte en un estilo de vida visible, donde la comunidad puede reconocer en nosotros la obra de Cristo. La imagen divina no es un concepto abstracto, sino una realidad que se manifiesta en la manera en que pensamos, sentimos y actuamos, mostrando que hemos sido creados para reflejar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Este versículo subraya que la vida cristiana no se limita a conservar la imagen recibida en la creación, sino que implica una renovación constante que transforma al ser humano en justicia y conocimiento verdadero. Los atributos como la inteligencia, la capacidad de amar, la creatividad y la santidad se reciben en Cristo como dones que restauran lo que el pecado había distorsionado. Entenderlo significa reconocer que no basta con haber sido creados a semejanza de Dios, sino que necesitamos ser renovados por Él para reflejar plenamente su carácter en nuestra vida diaria. Dejemos que esa renovación se traduzca en acciones concretas: crecer en amor hacia los demás,
practicar la justicia en nuestras decisiones, vivir la santidad en nuestra conducta y usar la sabiduría y creatividad para edificar. Cada atributo compartido se convierte en una oportunidad de mostrar que la imagen divina no es estática, sino dinámica, y que se perfecciona en nosotros a medida que nos dejamos transformar por Cristo. Así, la semejanza con Dios se convierte en un proceso continuo que se manifiesta en nuestra manera de pensar, sentir y actuar, reflejando cada día más la gloria de aquel que nos creó. Y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos muestra que la obra de Dios en el ser humano abarca todas sus dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. La santificación no es parcial, sino integral, porque cada aspecto de nuestra existencia refleja atributos divinos compartidos. Necesitamos reconocer que la inteligencia, la capacidad de amar, la creatividad y la justicia no son cualidades aisladas, sino dones que deben ser consagrados a Dios. Entender esto implica ver que nuestra vida espiritual, emocional y física está llamada a ser coherente con la imagen divina, sin separar lo que somos en compartimentos, sino integrando todo en una relación viva con el Creador. Fuimos creados para vivir en armonía con esa triple dimensión, cultivar la espiritualidad en comunión con Dios, ordenar las emociones y pensamientos en la verdad, y usar el cuerpo como instrumento de servicio y santidad. Así, los atributos compartidos, amor, justicia, misericordia, sabiduría, creatividad, se expresan en cada área de nuestra vida, mostrando que la semejanza con Dios no es teórica, sino práctica. La santificación integral nos invita a reflejar su carácter en lo que pensamos, sentimos y hacemos, de manera que toda nuestra existencia sea testimonio de su presencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje revela que la palabra de Dios tiene la capacidad de penetrar en lo más profundo del ser humano, distinguiendo entre alma y espíritu, y mostrando que cada dimensión de nuestra existencia está expuesta ante él. Recibirlo significa reconocer que nuestros atributos, inteligencia, emociones, voluntad, creatividad, no son independientes, sino que deben ser iluminados y ordenados por la verdad divina. Entenderlo implica aceptar que la imagen de Dios en nosotros no se limita a una parte de nuestro ser, sino que abarca todo lo que somos, y que su palabra nos ayuda a discernir cómo usar esos dones de manera correcta. Permitamos, entonces, que la palabra transforme nuestras decisiones, emociones y pensamientos, de modo que la justicia, el amor, la misericordia y la sabiduría que reflejamos sean coherentes con el carácter de Dios. Así, los atributos compartidos no se quedan en potencialidades, sino que se convierten en prácticas vivas, amar en medio del conflicto, actuar con justicia en lo cotidiano, mostrar misericordia en las relaciones y usar la inteligencia y creatividad para edificar. La semejanza con Dios se manifiesta cuando dejamos que su palabra nos forme integralmente, haciendo de nuestra vida un testimonio de su presencia. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús nos recuerda que la vida humana no se reduce a lo visible, sino que abarca dimensiones espirituales y eternas que deben ser entendidas a la luz de Dios. El Señor mismo nos llama a reconocer que nuestros atributos, inteligencia, emociones, voluntad, creatividad, son dones que deben ser orientados hacia la santidad y no usados para fines egoístas. Entender su enseñanza implica aceptar que el cuerpo y el alma están bajo la autoridad divina, y que la verdadera semejanza con Dios se manifiesta cuando vivimos en coherencia con esa realidad integral. Jesús nos llama a ordenar nuestra vida de manera que los atributos compartidos, amor, justicia, misericordia, sabiduría, creatividad, se reflejen en cada dimensión de nuestro ser. En el cuerpo, cuidando lo que hacemos y cómo servimos; en el alma, cultivando emociones y pensamientos que honren a Dios; y en el espíritu, manteniendo comunión constante con Él. Así, la semejanza divina se convierte en un estilo de vida que no teme a la muerte, porque sabe que la verdadera plenitud está en vivir conforme al carácter de Dios en todas las áreas de la existencia. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan nos revela que el amor no es solo un atributo divino, sino también la esencia que Dios compartió con el ser humano para que viva en comunión con Él y con los demás. Recibirlo significa reconocer que nuestra capacidad de amar proviene directamente de Dios, y que amar es participar de su misma naturaleza. Debemos aceptar que el amor no es un sentimiento superficial, sino la fuerza que ordena nuestras emociones, nuestra inteligencia y nuestra voluntad hacia el bien, convirtiéndose en el fundamento de todos los demás atributos compartidos. Permitamos que el amor sea el principio rector de nuestra vida, amar a Dios con entrega, amar al prójimo con compasión y amar incluso en medio de la dificultad.
Cuando ejercemos este atributo, mostramos que la imagen divina no es una idea abstracta, sino una realidad viva que se manifiesta en nuestras relaciones y decisiones. El amor transforma la manera en que usamos la justicia, la misericordia, la sabiduría y la creatividad, porque todo se orienta hacia la edificación y no hacia la destrucción. Así, la semejanza con Dios se hace visible en un estilo de vida que refleja su carácter y su presencia en nosotros. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Este mandato revela que la santidad no es una opción secundaria, sino el atributo central que Dios comparte con el ser humano. Recibirlo significa reconocer que fuimos creados para reflejar su carácter, y que la santidad no es un esfuerzo humano aislado, sino una participación en la vida divina. Entenderlo implica aceptar que la santidad ordena todos los demás atributos compartidos, amor, justicia, misericordia, sabiduría, creatividad, y les da su verdadero sentido, porque sin ellas se convierten en virtudes vacías o distorsionadas. Dios nos manda a vivir la santidad en lo cotidiano, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones y en la manera en que usamos nuestras capacidades. Ser santos como Dios es santo significa que el amor se expresa en pureza, la justicia en rectitud, la misericordia en compasión genuina, la sabiduría en discernimiento correcto y la creatividad en obras que edifican. La semejanza con Dios se hace visible cuando la santidad guía cada aspecto de nuestra vida, mostrando que hemos sido apartados para reflejar su gloria en medio de la comunidad y del mundo. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Este pasaje afirma que Dios es perfecto en justicia y rectitud, y que sus caminos son íntegros. Nos llama a reconocer que el atributo de la justicia no es una construcción humana, sino un reflejo del carácter divino en nosotros. Entenderlo implica aceptar que nuestra capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto proviene de Dios, y que la semejanza con Él se manifiesta en la manera en que ejercemos ese sentido de justicia en la vida diaria. Así, la imagen divina se revela en nuestra conciencia moral, en la búsqueda de la verdad y en la integridad de nuestras decisiones. Es Dios quien nos exhorta a vivir la justicia como un atributo compartido, actuar con rectitud en nuestras relaciones, ser transparentes en nuestras palabras, defender al débil y practicar la equidad en nuestras responsabilidades. La justicia no se limita a un ideal abstracto, sino que se convierte en práctica concreta que refleja la santidad y el amor de Dios. Cuando ejercemos este atributo, mostramos que la imagen divina en nosotros no es pasiva, sino activa, y que nuestra vida está llamada a ser testimonio de la fidelidad y perfección del Dios justo. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Jesús nos recuerda que la misericordia es un atributo divino que Dios quiso compartir con el ser humano para que se refleje en la vida diaria. Lo que significa reconocer que nuestra capacidad de compasión y perdón proviene de Él, y que no es una virtud opcional, sino parte esencial de la semejanza con Dios. Entenderlo implica aceptar que la misericordia ordena nuestras emociones y decisiones, y que nos llama a vivir más allá de la justicia estricta, mostrando gracia y bondad incluso hacia quienes no lo merecen. Es un mandato a practicar la misericordia en lo concreto, perdonar al que nos ofende, ayudar al necesitado, tratar con paciencia al que falla y mostrar compasión en nuestras relaciones. Cuando ejercemos este atributo, la imagen divina se hace visible en nosotros, porque reflejamos el corazón de Dios en nuestras acciones. La misericordia transforma la manera en que usamos el amor, la justicia y la sabiduría, orientándolos hacia la edificación y no hacia la condena. Así, la semejanza con Dios se convierte en un estilo de vida que revela su carácter en medio de la comunidad y del mundo. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Este versículo enseña que la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia no son logros humanos aislados, sino dones que provienen de Dios y que forman parte de los atributos compartidos con el ser humano. Recibirlo significa reconocer que nuestra capacidad de razonar, discernir y comprender la vida es un reflejo de la imagen divina en nosotros. Entenderlo implica aceptar que la sabiduría no se limita a acumular información, sino que es la guía que orienta nuestras decisiones hacia la justicia, la misericordia, el amor y la santidad, mostrando que nuestra mente está llamada a ser instrumento de la verdad de Dios. Por todo esto, usemos la sabiduría en lo cotidiano, pensar con claridad, decidir con justicia, hablar con verdad y crear con propósito. La inteligencia y la creatividad se convierten en herramientas para edificar y no para destruir, y el conocimiento se transforma en servicio cuando se orienta hacia el bien común. Así, la semejanza con Dios se manifiesta en una vida que refleja su carácter, donde cada pensamiento y acción está impregnado de su sabiduría, mostrando que hemos sido creados para vivir en comunión con Él y para reflejar su gloria en el mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Este inicio de la escritura nos revela que la creatividad es un atributo divino que Dios compartió con el ser humano desde el principio. Recibirlo significa reconocer que nuestra capacidad de imaginar, diseñar y construir proviene de Él, y que no es un simple talento humano, sino una participación en la vida creadora de Dios. Entenderlo así implica aceptar que la creatividad no se limita al arte o la técnica, sino que abarca toda la vida, desde cómo resolvemos problemas hasta cómo edificamos relaciones, mostrando que fuimos hechos para transformar la realidad con propósito y belleza. La creatividad es un reflejo de la imagen divina, crear proyectos que edifiquen, soluciones que traigan justicia, obras que transmitan amor y acciones que revelen misericordia. La creatividad se convierte en un medio para manifestar la santidad, la sabiduría y la justicia en lo cotidiano, porque cada idea y cada obra pueden ser instrumentos para glorificar a Dios. Así, la semejanza con Él se hace visible cuando usamos nuestra capacidad creadora no para la vanidad, sino para servir, construir y reflejar su gloria en el mundo. La imagen y semejanza de Dios en el ser humano es una invitación permanente a vivir en plenitud, reflejando su carácter en cada dimensión de nuestra vida. No basta con reconocer que hemos recibido estos atributos, debemos ejercitarlos en justicia, santidad, amor, misericordia, sabiduría y creatividad, de manera que nuestra vida sea coherente con la verdad divina. Así, la semejanza con Dios se convierte en un estilo de vida que transforma nuestras relaciones, decisiones y acciones, mostrando que hemos sido creados para glorificarlo en todo. La verdadera plenitud del ser humano se encuentra en dejar que la imagen divina se manifieste en nosotros, renovándonos día a día hasta alcanzar el propósito eterno de Dios. Si este contenido te inspira, comparte, comenta, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo juntos cómo aplicar los principios bíblicos en nuestra vida diaria.